Muy buenas noches, hermanos. La paz de Dios reina en su corazón. ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Bendecidos? ¿Dispuestos a recibir la palabra? Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos redarguya en lo más profundo, nos haga entender lo que Él quiere. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso. Señor, todos los días nos has hablado, todos los días nos confrontas. Hoy no sea la excepción, Dios. Permítenos glorificar tu nombre, obedeciendo tu palabra y reconociendo lo que tú has hecho por nosotros. Hemos cantado, Señor, que no hay otra cosa majestuosa que lo que tú has hecho por nosotros y darnos vida. Te damos gracias, Señor, que este día sea de bendición porque tú estás en medio de los que te aman. Amén. ¿Cuántas cosas se han visto en todos los tiempos, no solamente hasta hoy? Pero, ¿qué hace el hombre cuando ve que hay una herencia que está bien a su conveniencia? ¿Qué está dispuesto a hacer aquella persona que a veces piensa que se le va y que hace todo lo posible porque pues esa herencia que escucha que hay sea solamente de él? No está dispuesto hasta matar, a defraudar, a hacer tantas cosas. Estoy hablando de la cuestión avaricia, estoy hablando de la cuestión mundana, cómo actúa el hombre de esa manera. Sin embargo, hoy no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la herencia que Dios ha prometido al que cree. Pero cuando el hombre no ha valorado, no ha reconocido esa herencia que Dios da, y que muchos dicen que no, que es un regalo porque no ha costado, costó muchísimo. Y si esa persona aprende a valorar lo que Dios hizo por él o por nosotros o por el que ha creído, entonces esta persona puede luchar por su herencia, puede perseverar en esa herencia, puede mantenerse firme y hacer lo que sea necesario para llegar a poseer esa herencia. Porque al fin de cuentas, Dios ya la dio. Ya es algo que es real en la vida del creyente y del que cree. Solo es que esta persona se mantenga firme para llegar a poseerla al 100%. Amén. Me refiero que es necesario que este cuerpo ya no esté en esta tierra y entonces podamos poseer esa bendita herencia que Dios ha prometido al que le ama. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer, hermanos? No estoy diciendo lo que hace el mundo, ¿no? Pero tenemos que, hoy vamos a reflexionar entre qué estamos haciendo hoy en día y qué vamos a hacer de hoy en adelante, porque esa herencia la veamos realizada, no en mi hermano solamente, sino en mi vida y como cuerpo en la iglesia. ¿Qué vamos a hacer desde hoy en adelante, no? Porque hoy nos va a hablar el Señor. Vamos al capítulo 27 de Números. Y habíamos leído este texto al principio, en donde unas mujeres se acercan a Moisés, viendo que pues las demás tribus iban a poseer un territorio de los hijos de Israel. Dice así la palabra de Dios, capítulo 27, solamente voy a leer el verso 4. Dice así, en una pregunta, estas mujeres: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Ellas están reclamando algo que de alguna manera era propiedad de ellas también, porque al
al haber tenido un hijo también, este varón descendiente de Manasés, porque es de Manasés, o sea, desde Manasés. Entonces, vemos que este padre que ellas tienen, que se llama Zelofead, no tiene hijos y tiene hijas. Y por tradición era el varón, el hijo mayor. Y pues ellas dicen, ¿y si no hay? ¿Verdad? Y entonces ellas dicen, nosotros queremos también una herencia. Y entonces van a consultar a Dios, pero lo veremos en unos minutos, ¿verdad? Y es algo que yo veo a Dios agradándole esto en cierta manera, porque es algo que Dios había prometido. Él les había prometido una herencia. Amén. Hablando ahora de este pueblo de Israel que Él trajo desde Egipto, y Él les dijo, desde Abraham les dio una promesa de una tierra que ellos poseerían. Esa herencia de esa tierra era la tierra de Canaán. En Números capítulo 13 dice la palabra de Dios, capítulo 13, verso 1: y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. ¿Qué tenían que hacer ellos? Reconocer esa tierra que Dios ya les había dado. Y bueno, ya no quiero entrar aquí en un análisis en relación por qué estaban diciendo esto. Dios ya se las había dado, no tenían por qué ir a poseer, no tenían por qué ir a reconocerla, sino qué hacer, ir a poseerla. ¿Tenían que luchar para poseerla? Sí. De hecho, desde el capítulo 1 hasta este capítulo viene hablando de 2 censos, y está hablando de un ejército que se iba a ser levantado para ir ¿a dónde? A la guerra. ¿Sí? Cuando les dice que los cense, les está hablando de un ejército, y les está hablando de hombres de 20 años arriba que estén dispuestos a salir ¿a dónde? A la guerra. ¿Sí? ¿Y qué se hace en una guerra? Se pelea, se lucha. ¿Qué iban a heredar o qué iban a poseer? La tierra que Dios ya les había dado. Entonces les dice así: envía tú hombres a Moisés y reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy. No está diciendo yo daré. Él ya había dado a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, a cada uno príncipe de entre ellos. ¿Sí? Y entre ellos estaba este Manasés. Era el padre principal de los hijos de Israel. Recordemos que José bendice a Manasés en ese aspecto, dándole también la preferencia, la bendición que Dios había dado. Y entonces, esta tierra que Dios está prometiendo, Dios ya se las había dado. ¿Qué tenían que hacer ellos? Solamente hacer lo que Dios les dijere que hicieran para poseer esa tierra. Pero Dios de antemano, Dios había dicho, esa tierra ustedes la poseerán bajo ciertos lineamientos, claro, y estatutos, en donde Él había puesto un pacto con ellos de obediencia. ¿Que ellos cumplieron? ¿Cumplieron? La primera generación no, y la segunda no era tan buena tampoco. Pero Dios había dicho después de la primera generación que había muerto en el desierto, ahora estos también entrarán. Estos sí entrarán. No por buenos, sino porque Dios dijo, ahora ellos sí van a entrar. Sus hijos sí entrarán, pero ustedes morirán en el desierto. Y los voy a hacer vagar por un desierto por 40 años. Después de estos 40 años, entonces cumpliré esta promesa, esta herencia que yo ya les había dado y que no la ha quitado. Esa herencia aún todavía está presente. ¿Se la merecerán mejormente los de la segunda generación? Diríamos no, porque vemos que también cometieron muchos errores
y desobedecieron a Dios y tuvieron sus consecuencias. Pero Dios había dicho, en la primera generación, Él había prometido que después de 40 años ellos entrarían. Y entraron. Capítulo 13, verso 32. De esa tierra, de esa herencia que Dios había dado, ellos dijeron esto: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. En algún momento habían dicho: es tierra buena, porque ahí están los frutos, pero no podremos vencer. Es imposible, no se puede. No estuvieron dispuestos a luchar por esa herencia. Sus ojos les llevaron a poner su mirada la pusieron en las cosas imposibles que creyeron que ellos podían hacer, pero que no lo pudieron hacer, o que no podían hacer ellos en sus fuerzas. Porque al fin de cuentas, ¿quién es el que iba a pelear por ellos? Sin embargo, eso se les olvidó. ¿No lo había hecho Dios ya varias veces? Dios se los demostró, pero ellos no le creyeron a Dios. Capítulo 14, verso 6, vemos la diferencia entre los que sí. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová, ¿qué?, se agradare de nosotros, Él cumplirá. Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque Dios estará con nosotros. Ellos no habrían visto que era humanamente imposible, a lo mejor, humanamente. Yo creo que sí. ¿No tuvieron temor? Yo creo que sí. Como todo hombre que, no siendo hombre de guerra, dice: pues sí, es imposible, pero si Dios nos ha dicho, Él lo cumplirá. Él nos dará esa herencia. Él nos lo ha prometido y Él lo cumplirá si Él se agrada de nosotros. Entonces Dios, al ver esta actitud de estos hombres, pues tiene que tomar lo que había hecho en pacto con ellos en relación a su desobediencia. Dice el verso 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo? No es la primera vez. Me ha de irritar este pueblo. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Qué es lo único que tenían que hacer ellos? Creerle a Dios. ¿Lucharían? Tendrían que luchar. Pero ¿quién iba a estar con ellos? ¿Quién pelearía por ellos? ¿Qué quería Dios de ellos? Obediencia y disposición. Vamos, sí se puede. Aunque tus ojos vean lo contrario. Verso 21 del 14. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en este desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Y Dios lo cumplió? Tenía que cumplir esto. Dios lo había dicho y Dios lo cumpliría. Dice el verso 30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando ¿a quién?
Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Por qué? Ellos sí le creyeron a Dios. Ellos lucharon por esa herencia. Y estoy hablando de una lucha interna primeramente, en ese momento. ¿Por qué? Porque ante los ojos del hombre era imposible, pero ellos lucharon y vencieron. Los demás no quisieron luchar. Verso 35. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Qué triste, ¿no? Una lucha interna que tuvieron que tener, pero que fueron vencidos, y que solamente una minoría estuvo dispuesto a vencer. ¿No estarían tendenciosos también a hacer lo mismo por la mayoría y decir, no tendrán razón? Pero le creyeron a Dios, estuvieron dispuestos a luchar internamente y creer que lo que Dios estaba diciendo era algo que Dios había prometido. ¿Desde dónde vemos esto? Vamos a ir un poquito al capítulo 17 de Génesis, cuando esta promesa de Dios está presente, y esto es algo que Dios había prometido y se cumpliría. Dios no iba a quitar de en medio esta herencia, esta promesa que Él daría. Génesis 17, verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para yo ser su Dios y el de tu descendencia después de ti. Esto es algo que voy a cumplir. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Esta era la bendita herencia que Dios había prometido. Y sabemos hoy nosotros que no solamente era ese fin, que ellos llegaran a ese lugar, sino que quiero enfatizar en este momento lo que está diciendo aquí el Señor. Y seré el Dios de ellos, y ellos mi pueblo. No tanto el fin de estar en un lugar como tal, porque Él estuvo también en el desierto. Y fue el Dios que estuvo también en Egipto. ¿Sí? ¿Estamos? Lo más importante es que Él quería estar con ese pueblo, y ese pueblo fuera obediente hasta el último momento de su vida. En un momento vamos a ver, y bueno, usted ya lo hemos leído varias veces, pero Aarón y Moisés entraron al pueblo, a Canaán. Vemos que no entraron. Se los vuelve a reiterar el Señor: y no entrarás tú, Moisés, también por lo que hiciste allá. Se lo vuelve a recordar. Pero hay algo que yo creo que llena su corazón de Moisés: pero serás reunido a tu pueblo. ¿Qué quiere usted? ¿Ser reunido con el pueblo de Dios o tener una herencia física en esta tierra que usted pueda gozarse? Imagínese con una casa o un palacio y unos 10 o 20 autos y sirvientes a su disposición y mucha comida. No lo tiento, ¿verdad? ¿No está dispuesto a cambiar por lo que Dios nos ha dado? ¿Así está dispuesto? No. Yo creo que el que ha entendido esa gran bendición no lo cambia por nada. Había un anuncio que ya no he escuchado,
pero decía que a Duvalín no lo cambio por nada, ¿no? Sabe, realmente, si sería cierto, ¿no? ¿Por qué el hombre no valora esa herencia, hermano? ¿Por qué será? ¿Usted por qué cree? Había dicho al principio que cuando aquella persona no alcanza a reconocer lo maravilloso y lo preciado y lo majestuoso que es esa herencia, nunca va a luchar por ella. Y se va a dejar engañar y se va a dejar arrastrar por las pasiones de este mundo. Pero el hombre que ha entendido, entonces hasta su vida da por el Señor y desgasta su vida en el Señor, porque hay algo majestuoso, mayor que eso. Cuando habla la parábola, ahorita me recordando esto, de aquel tesoro escondido, y que compra ese terreno y que puede entender que ese tesoro vale más que todo lo que posee. Dice entonces: vende todo aquello y compra ese lugar para poseer ese tesoro. Es de esa manera. Cuando alcanzamos a entender todo lo que Dios hizo por nosotros, hermano, realmente podemos valorar y entonces podemos permanecer firmes. Y no hay nada que nos pueda estorbar para poder llegar a la meta. Quiero explicarlo con un ejemplo que sucedió años después que empezaron a nacer los hijos de la promesa, hablando de Jacob y de Esaú. En Génesis capítulo 25, no voy a comentar todo, simplemente tomé este ejemplo para hablar de algo que es muy importante. Dice el capítulo 25, verso 27, cuando nace Esaú y Jacob. Entonces dice: crecieron los niños, ya estamos ahí, 25, 27 de Génesis. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Eran muy diferentes. Jacob era muy pasivo, y Esaú era muy movido. Era muy chambeador, era muy como su papá quería, porque dice que inclusive le gustaba cuando le hacía de comer o le traía a casa. Dice el verso 2: y llamó Isaac a Esaú. ¿Por qué le amó? Porque comía de su casa, dice. Mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué? Porque le ayudaba en los enseres de la casa, estaba ahí con ella, era más mimadón. Y lo amaba más. Dice que entonces guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer ese guisado rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. ¿Cómo lo ve? Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Y algo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que Esaú, vemos a un hombre, Jacob no era una blanca palomita, mentiroso, chantajista y muchas cosas tenía, pero había algo especial en él, y que Dios ya había dicho desde un principio cuando estaban en el vientre de su madre. Él había dicho que él ya había visto esto, que el mayor serviría al menor. Dios lo sabía. Esto no fue solamente la mentira que se suscitó y todo el drama que hicieron para que fuera bendecido Jacob,
sino era algo que Dios ya había trazado. ¿Por qué era necesario de esta manera? Y cuando Esaú está en la situación en donde puede decidir entre tener la primogenitura y desecharla, él dice: yo tengo hambre. Se dejó llevar por su carne y le interesó más el deleitarse, el satisfacerse por un momento, y despreció la primogenitura. Esa primogenitura, hermanos, quiero nada más rápido mencionar que entre la tradición judía había ciertas características que en responsabilidad tenía el primogénito, pero también tenía bendiciones de parte de esta tradición y de parte de Dios, que él había permitido esto. ¿Qué tenía este hombre en primogenitura como bendición y como responsabilidad? Una, recibía el doble que sus hermanos tenían en relación a la herencia de su padre, pero tenía que velar después de la muerte de su padre por su madre y sus hermanos. O sea, no era nada más así. Él recibiría más que sus hermanos, pero tenía una gran responsabilidad ahora como padre después de la muerte de su padre también. También después de la muerte de su padre, recibiría las tierras de su padre, pero también tenía la responsabilidad de administrarlas y que fuera fruto para la alimentación de parte de la familia. O sea, era una gran responsabilidad también. Pero también a la muerte del padre, él presidía el gobierno de la familia. Pero también era una gran responsabilidad. Entonces, pensando esto, Esaú dijo: no, yo no quiero esa gran carga. Va a ser una carga para mí. Yo no quiero la primogenitura. No me interesa. Y la despreció. Imagínese cuando Dios deseaba que el hombre pudiera entender cuál era su papel después de una responsabilidad tan grande, después de que mueren los padres, y que nadie se haga responsable de ello. Se ve como algo egoísta, ¿no? El desproteger a los padres, por ejemplo, o a los hermanos, y dejarlos a la deriva. A mí no me interesa. Cuando Dios quiere también que sigan la herencia de la mujer en donde muere su marido, y que venga el hermano próximo y se case y siga fructificando, y vemos por ahí una historia donde ni uno de ellos quiere hacerse responsable en relación al amor a tu prójimo, a tu hermano, y que Dios había establecido de esa manera, y vemos en el corazón el egoísmo del hombre. Pero bueno, ese es otro asunto. Vemos a un Esaú entonces que está rechazando esa primogenitura y que no le interesa. Y después en el libro de Hebreos nos va a hablar de algo de eso. ¿Cómo trascendió después esta situación de Esaú conforme pasó el tiempo? Digo, solamente voy a tocar un punto, ya que estamos en Números, capítulo 20. Esto vino a traer una consecuencia de ese momento en adelante, tanto para él como para Jacob también. Si el perseguido iba a tener muerte, su hermano lo perseguía, pues, para eso. Y tantas cosas que vinieron, tuvo que trabajar por 2 mujeres, hubo concubinato, bueno, muchas cosas que sucedieron.
Pero aún así, Dios había trazado un camino. En medio de toda esa situación, Dios cumple su propósito y cumple su palabra de introducir a la tierra prometida a ese pueblo. Capítulo 20 de Números, verso 17. Cuando ellos quieren pasar por la tierra de Edom. Y ahora sabemos quién es Edom, ¿verdad? ¿Descendientes de quién? De Saúl, ¿no? Pero mire ahora ellos cómo viven de esta manera, por no haber tomado esa, o sea, por una, diríamos nosotros, por algo tan sencillo, pero no fue algo sencillo. No quiso el gobierno de Dios. Te rogamos que pasemos por tu tierra, le dice el pueblo de Israel. Y ellos dicen, no pasaremos por la, perdón, dicen, ellos mismos dicen, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos por el camino real, e iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéremos de tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. ¿Contra quién estaban ellos en contra, hermanos? ¿Quién es el que los estaba llevando a la tierra prometida? Una vez más, están en contra de la voluntad de Dios. Están en contra de lo que Dios ha determinado para bien. No están dispuestos a creerle a Dios en lo que Él está haciendo. Y están dispuestos a estar en contra de lo que Dios ha establecido para bendecir al pueblo. Así como ¿quién? Acabamos de leer el rey Balac, ¿no? También. Otro tipo de hombre que está en contra de lo que Dios había dicho. Y a pesar, también habíamos dicho ya, que parece ser que Balaam está haciendo la voluntad de Dios, también está en contra de lo que Dios quería, porque buscaba otros intereses. Sería mejor la bendición de Dios. Sería mejor que, ¿cómo se llama? Esaú hubiera preferido la bendición de Dios, pero no la quiso. Ya después la quiso por otra situación, pero ya no había revocación de esa bendición. En Génesis capítulo 2, verso 17, Dios está dispuesto a darle la bendición al hombre. Si él hace ¿qué? Si él cumple su palabra. No comerás del fruto, porque el día que tú comas de él, ciertamente morirás. Me apartaré de ti. ¿Quieres vivir bajo mi gobierno o bajo el gobierno del maligno? Y él dijo, no quiero tu bendición. También rechazó la primogenitura. No quiso la bendición de Dios. Y anheló más vivir en su deleite, en la ordenanza de su carne. ¿Cómo debemos de cuidar entonces esa herencia que Dios nos ha dado? Ahora sí vamos al capítulo 27 de Números. Dice la palabra de Dios que estas mujeres que vienen delante de Dios, o delante de Moisés más bien, vienen reclamando algo y pidiendo algo, que dicen, ¿por qué nosotras no? ¿No? Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. O sea, nos manda hasta el patriarca. De las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa.
Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar y delante de los principales de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto. Eso es cierto. Él no estuvo en la compañía de los que juntaron contra Jehová en el grupo de Coré. O sea, no murió ahí, sino que en su propio pecado murió. Al fin de cuentas, se cumplió lo que Dios había dicho, que los mayores de 20 años morirían en el desierto, cumplidos los 40 años, ¿no? Y es de ellos de los que murió. O sea, también murió ahí. No entró en la tierra este que era de la primera generación, pero no tuvo hijos, ellas dicen. No tuvo hijos según la tradición judía. ¿Qué vamos a hacer? Porque será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo. Danos herencia entre los hermanos de su padre, de nuestro padre. Y Moisés dice: pues ¿qué hago yo, no? Voy a consultarlo con Dios, a ver qué me dice Dios, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Ya lo leíamos, ¿no? Y Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, bien dicen. Diría como dijo Moisés, ¿no? También cuando en relación a los profetas, ¿no? ¿Cómo quisiera que todos profetizaran? En el tiempo de Jesús, cuando dice el Señor: no había encontrado tanta fe, es la que quisiera ver en Israel. Bien dicen las hijas de Zelofead: les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasará la heredad de su padre a ellas. Eso es para ellas. Ellas también tienen herencia, porque no hay distinción de personas. Y a los hijos de Israel hablarás también, porque es algo perpetuo que haré, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaré su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Esta herencia que yo he dado no se tiene que perder. Si no es para él, es para ella, y si no para ella, es para el que está más cercano, y si no, para el que está más lejos. Pero esta herencia es para el que la quiera y la posea y pueda entender lo que yo declaré en un principio, diría el Señor. Leyendo esto recordaba en Mateo capítulo 22, cuando el rey hace la boda para su hijo, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Y les dice que a los convidados que vengan, y ellos rápidamente accedieron y fueron corriendo, porque sabían que era una fiesta del rey y que era su único hijo. ¿Ustedes recuerdan? ¿Sí fueron corriendo? ¿O se sorprendieron por eso? No quisieron ir los convidados. Y dice: me habré equivocado, voy a mandar a otros mejores. Y no, tampoco quisieron venir los convidados. Y fue otra vez. Y los mataron. Y después, ¿qué hace el rey? No importa. Esta boda se celebrará y habrá convidados. Vayan a los caminos y traigan a quien quiera venir. Quien quiera estar en esta boda, ellos sí serán convidados. La herencia que Dios nos dio está presente. ¿No la quieres tú? Alguien sí la querrá. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio, hermanos?
No estoy hablando solamente de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres para con nuestros hijos, que es nuestra herencia, ¿no? Pero no solamente eso, no hasta ahí termina. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio a nosotros personalmente? ¿Estamos luchando como luchó Josué y Caleb para vencer ese enemigo interno que nos trata de frenar cada día, avanzar y crecer en el Señor para honra y gloria de su nombre? ¿O simplemente nos dejamos vencer y decimos, ya no puedo más, ya mejor hoy aviento el arpa o cuelgo los tenis? ¿Sí, hermano? ¿Es de esa manera como tenemos que vencer? No pierdas tu herencia preciada que Dios te dio, hermano. No vaya a ser demasiado tarde. Hay tantas cosas en este mundo que nos pueden estorbar y hacernos creer que no se puede seguir adelante o vencer. Ya Dios nos dio esa herencia, hermano. Cuídala, persevérala en ti, atesórala. Vamos a Hebreos, hermanos. Solamente deme unos minutitos más. Hebreos capítulo 12. Verso 16, verso 17. Dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Volviendo a Esaú, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Por qué le llama de esta manera? Que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró. ¿Cómo, hermano? No vaya a ser que se acabe el tiempo, hermano. No vaya a ser que sea el último día y tú sigues aferrado a vivir de una manera que a Dios no le agrada. No vaya a ser que el Señor te diga: se acabó el tiempo y mañana han venido a pedir tu alma. Ya no hay tiempo. Y aunque llores y patalees, hermano, cuando Dios ha determinado el tiempo en que debemos de partir, ¿quién puede oponerse? Nadie. Así que vivamos agradando a Dios cada día. No es cualquier cosa lo que Él hizo por nosotros. Capítulo 12 de mismo Hebreos, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación ¿de quiénes? De estos llamados primogénitos que están inscritos en el cielo, en los cielos. A Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No es cualquier cosa lo que Dios hizo por nosotros. No es cualquier cosa lo que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados, hermanos. Hebreos capítulo 3. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual yo me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. No heredarán la tierra. Eso es lo que en ese tiempo simbolizaba. No heredarán la tierra. Capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Amén. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada? En los cielos. ¿Para quién? Para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Esa herencia, hermano, ya la estás disfrutando en esta tierra. No te hablo de una herencia física como tal y que te vas a poder, bueno, sí te la vas a poder llevar, porque ya la tienes y se va a completar, pero no tiene que ver nada con este mundo que nos puede seducir para olvidarnos de lo mejor. Cuando Dios le dice a Moisés que no va a heredar la tierra, no le está diciendo que no va a estar reunido a su pueblo, porque es lo que le dice: no vas a entrar a la tierra, porque muchos que van a entrar a la tierra van a seguir igual. ¿Y de qué sirve entonces estar en la tierra si no están bajo mis lineamientos, mis ordenanzas, y no soy yo su Dios? Y van a morir en sus pecados, porque así pasó. Solamente entrará el que guarde su pacto, el que guarde sus ordenanzas. Ese entrará en su reposo y será reunido a su pueblo, al pueblo de Dios que Él ha preparado. Amén. Para ser su Dios y ellos su pueblo. ¿Quiere estar ahí, hermano? No se aferre a vivir en esta tierra. Me refiero, viva la vida en esta tierra conforme la voluntad de Dios hasta que el Señor venga o nosotros nos vayamos. Amén, hermano. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, cuán grande es tu santo nombre y la bendita herencia, Dios, que has preparado al que te ama. Señor Dios de los cielos, clamamos en esta hora: no permitas que nos separemos de ti, no permitas que nos apartemos de tu palabra, no permitas, Señor, que tu presencia, Dios, se aparte de nosotros. Porque si tú no estás en medio de todo este desierto que estamos caminando, Señor, no podremos llegar a la tierra prometida. Ayúdanos, Señor, guíanos, fortalécenos. Permite, Señor, que no tomemos decisiones falsas y no nos dejemos engañar por las cosas de este mundo. Tu presencia viva y reina en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Dios bendiga a los hermanos allá en la transmisión. Dios les bendiga a todos.